hace 3 años de esta última semana se murió. Su hígado dejó de funcionar. Es nuestra responsabilidad salvar a la gente. Sus padres lo mandó para ganar ayuda con su alcoholismo varias veces. Y cada vez regresó a la casa y comenzó a beber otra vez. Y pensé muy duro que si había algo más que nosotros podríamos hacer para él, que no era nuestra responsabilidad ayudarlo, viéndolo sufrir por todos esos años en nuestra casa, la casa de sus padres, pero no poder ayudarlo a superar ese alcoholismo, que no es un fracaso de nosotros. Ahora quiero hablar de la historia del pueblo de Dios. El reino del norte fue destruido hace más de 100 años y ahora solo existía el reino de Judá. Los últimos 4 reyes de Judá fueron esclavos de reyes de países extranjeros. Y ahora vemos cómo el reino de Judá está bajo el rey Sedequías, esclavo del rey Nabucodonosor. Y comenzamos en Jeremías capítulo 2 versículos 1 a 5. Jeremías capítulo 2 versículos 1 a 5. Vino a mí palabra del Señor que dijo: Anda, clama a oídos de Jerusalén. Así dice el Señor: me acuerdo de ti, de la devoción de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra sin sembrar. Santo era Israel para el Señor, el primer fruto de su cosecha. Todos los que lo devoraban eran culpados y les iba mal, dice el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de Israel. Así dice el Señor: ¿qué mal hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Siguieron la nulidad de los ídolos y se volvieron nulos ellos mismos. Aquí oímos Dios hablar de tiempos con sus antepasados del pueblo de Dios, cuando antes amaban y adoraban a Dios y ahora no. A este punto cuando Jeremías está viviendo, han olvidado a Dios y por eso están esclavos a países extranjeros. El pueblo abandonó a Dios y a Dios va a juzgar a su pueblo. Si acordamos de Éxodo 6:7, Dios dijo a su pueblo: os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. El mismo Dios de Éxodo nos está hablando ahora. Y vamos para atrás a Jeremías capítulo 4.
versículos 1 a 6. Dice el Señor: si te has de volver, oh Israel, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominables ídolos, y no andes de acá para allá, y con verdad, juicio y justicia juras, diciendo: vive el Señor. Entonces las naciones serán benditas en el Señor, y en Él se gloriarán. Así dice el Señor a los hombres de Judá y Jerusalén: labraos campo nuevo, y no sembréis sobre espinos. Circuncidaos para el Señor, circuncidad vuestro corazón, varones de Judá y Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la apague, por la malicia de vuestras obras. Anunciad en Judá y en Jerusalén: tocad trompeta en la tierra, juntaos y entrad en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo traigo del norte desastre y terrible destrucción. El juicio de Dios es arrepentimiento o destrucción. Solo hay dos opciones: arrepentimiento o destrucción. Así era en los tiempos de Jeremías, y así todavía es en nuestro tiempo. Arrepentimiento o destrucción. Y a Jeremías Dios dio el cargo de ayudar al pueblo como un profeta. Y podemos ver la evidencia de las predicaciones de Jeremías. Si vamos a capítulo 20, versículos 1 y 2. El sacerdote Pasur, hijo del Imer, que era príncipe en la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, las palabras que acabamos de leer. Y Pasur azotó al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba a la puerta superior de Benjamín, que conduce a la casa del Señor. También vemos en capítulo 26, versículos 8 y 11. Y cuando Jeremías terminó de hablar lo que el Señor le había mandado decir a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y el pueblo le echaron mano y le dijeron: de cierto morirás. Y versículo 11, entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y a todo el pueblo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. El mensaje que estaba predicando Jeremías no fue popular, pero lo predicó. Y no solo un vez, por años y años estaba predicando. Estaba predicando arrepentimiento o destrucción, que cambia, o el enemigo va a venir y destruir. Y por eso lo querían matar, porque solo querían oír que eran dignos y que no estaban haciendo nada malo, que estaban cada uno santos,
sin escuchar a Dios, con solo vivir el modo que ellos pensaban eran bien. No querían arrepentir. Así que Dios dio a su pueblo instrucciones específicas que podemos ver en Jeremías capítulo 21. Capítulo 21, versículo 9. El que quede en esta ciudad morirá a espada, hambre o peste. Pero el que salga y se pase a los caldeos que os tienen cercados, vivirá, y su vida le será por despojo. En esos tiempos, la seguridad de una ciudad era en sus paredes. Eso era su protección del enemigo. Y Dios en el versículo 9 nos está diciendo que abandonan esa ciudad. El protección no los podía salvar. Cuando el rey Nabucodonosor vino con sus ejércitos, destruyó a toda la ciudad. También lo puedes leer en Jeremías. El hogar del rey destruido, el templo destruido, los paredes destruidos, todo destruido. Entonces, ¿falló Jeremías? Eso es que yo estaba pensando, preguntando a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué no mandaste tu profeta para salvar a tu pueblo? Pero no se salvaron. Muchos murieron y muchos más los llevaron de sus casas y nunca vieron sus casas otra vez. Murieron como extranjeros en otro país. Así que, ¿qué pasó? ¿Mandaste Jeremías donde sabías que iba a fallar? Eso no se siente justo. ¿O es que no diste suficiente poder o suficiente Espíritu Santo para Jeremías para tener éxito? Eso tampoco se siente justo. Pues, ¿qué pasó? Porque el pueblo no se salvó y tenían un profeta de usted que estaba siguiendo tu palabra. Así que, ¿qué onda? Y pensé. Porque estaba pensando, ¿hay esperanza? Porque si Jeremías, con el Espíritu Santo y con los órdenes de Dios, él mismo puede fallar, ¿cómo yo, solo chico, puedo tener éxito, salvar a cualquier persona? ¿Qué yo puedo hacer? Si Jeremías no lo puede hacer, ¿qué esperanza tengo yo? Leí otra vez, fui al principio de Jeremías. ¿Qué era la responsabilidad de Jeremías? Capítulo 1, versículo 7. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muchacho, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No temas ante ellos,
porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. En ese mismo capítulo, versículos 17 a 19. Tú pues, cíñete, levántate y diles lo que te mandaré. No temas ante ellos, para que no te quebrante yo ante ellos. En este día te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce, contra toda la tierra de Judá, contra sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y su pueblo. Y otra vez, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vino a mí palabra del Señor que dijo: anda, clama a oídos de Jerusalén. Y pensé otra vez, ¿fue su responsabilidad salvar al pueblo de Dios? No. Ahí nos dice, versículo 2, capítulo 2, anda, clama a oídos de Jerusalén. Versículo 7 del capítulo 1, porque tú irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. Su palabra, su objetivo era predicar, solo predicar. Finalmente me di cuenta. El pueblo fue destruido por su desobediencia. No fue ningún fracaso de Jeremías. Y pensé otra vez que es mi responsabilidad. Y por eso, para eso, necesitamos ir al Nuevo Testamento. Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Y les dijo, eso es Dios hablando: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en su mano, y aunque beban cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y vemos algo similar en Hechos capítulo 10, versículos 42 y 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él fue constituido por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que todos los que crean en Él reciban el perdón de los pecados por su nombre. Entonces me di cuenta que es mi responsabilidad: predicar, solo predicar. ¿Y por qué les digo todo esto? A lo mejor unos pueden oír este mensaje y piensan, pues todo lo que hay que hacer es decir las palabras y nada más. Les digo esto para que no tengan miedo de predicar a la gente. Cuando era más joven, tenía mucho miedo de predicar, porque en mi cabeza pensaba que si predico y mis palabras no son suficientes, y eso
lo hace más difícil para el próximo predicador a salvar a ellos también. Entonces mejor que no digo nada y dejo los pastores salvar a la gente, pero yo me espero hasta que ha estudiado más. La decisión de creer en Jesucristo es entre esa persona y el Espíritu Santo. Tu trabajo solamente es predicar, y si haces eso, estás ayudando en el plan de salvación de Dios. Pero también, para que no asumas la responsabilidad de las decisiones de los demás. Eso también es fácil hacer. Es fácil predicar y ver a alguien aceptar a Cristo y pensar, yo he salvado a alguien. Por como yo predico, se salvó. Y yo soy tanto y santo. Y con esa actitud puedes perder tu propia salvación con tomar el honor que solo se merece a Dios. Pero también, si tengas demasiado miedo porque asumas la responsabilidad de que ellos no creen en Dios después que tú has predicado, eso puede hacer que pares de predicar. Así que es importante a recordar las dos lecciones. Que uno, que sí tenemos que predicar a la gente, porque eso es nuestro cargo que nos dio Jesucristo. Y también no podemos tomar la responsabilidad de las decisiones de los demás. Solo cuando entendemos esas dos lecciones, podemos vivir como cristianos efectivos, como personas que podemos ayudar a Dios. Solo con esas dos lecciones juntos. Y espero que eso ha ayudado a todos, pero si no todos, por lo menos a una persona. Para que Dios te pueda usar con cualquier parte de la Biblia que has leído o no has leído, con la inspiración del Espíritu Santo. Dios te puede usar si predicas en acordancia con la Biblia. Por favor, ora conmigo otra vez. Padre Dios, yo oro que todos han estado bendecidos por tu mensaje, porque han leído de tu palabra. Por favor, bendiga a todos que podamos salir de este edificio con una nueva esperanza y con nuevo poder, sabiendo que es nuestra responsabilidad en este mundo como cristianos, como el pueblo de Dios, a predicar, nada menos y nada más que predicar. En el nombre de Jesucristo yo oro, con la dirección del Espíritu Santo, a mi Padre en el cielo.